Aprender a evitar el despilfarro energético no solo puede ayudarte en tu economía, sino que además te puede ayudar a ser más sostenible y más amable con el medio ambiente. Para ayudar a las personas con este desafío, nace Jovin, una startup que te enseña a ser más eficiente con tus consumos de agua, luz y calefacción mediante una app o un kit de gadgets. Detrás de la empresa se encuentran Mario Fernández y Jimena San José. Jovin es una startup que lo que busca es ayudar a los hogares a que sean más eficientes energéticamente. Esto lo digo mucho, pero la gente se queda como, eficiencia, ¿qué es eso? Pues al final lo que nosotros hemos descubierto es que, bueno, hemos vivido en nuestras carnes y por eso surgió la idea, es que tenemos un problema y es que pagamos más en las facturas de agua, luz y calefacción de lo que deberíamos. Y esto tiene una serie de causas, ¿vale? Estas causas son, la primera, la falta de formación, porque verdaderamente en España nadie nos ha formado en cómo debemos leer las facturas de electricidad, cómo debemos encender y apagar la calefacción. No entendemos que nuestro comportamiento en casa conlleva emisiones de CO2 y la realidad es que un tercio de las emisiones se producen desde nuestros hogares, ¿no? Luego también nos dimos cuenta que había mucha falta de confianza en el sistema. ¿Por qué? Porque ha habido pues, algunos abusos por parte de las comercializadoras. Los usuarios ya se piensan que cambiarse de comercializadora implica dejar de tener luz en casa. Entonces ahí hay un clima de mucho miedo acerca del sector energético, por así decirlo. Además es un bien esencial que necesitamos en nuestro día a día. Entonces al final lo que la gente piensa es cuanto menos me lo cambies mejor, me da igual pagar más, ¿no? Y ahí pues fíjate qué cajón desastre hay para poder ayudar a los usuarios. Y luego la tercera parte del problema es que en España los hogares están bastante anticuados, están un poco obsoletos. Tenemos un parque de viviendas que solamente un 1% de las viviendas tiene la máxima certificación energética, que eso es como el nivel máximo de sostenibilidad y ahorro, ¿vale? Y al final cada vez estamos utilizando más la tecnología en nuestro día a día, pero no en nuestro hogar. Entonces, así un poco teniendo este panorama es como surge la idea de poder ayudar a los usuarios dándoles de herramientas. Entonces yo creo que Jimena nos va a explicar ahora un poco una de las herramientas que es la ecoformación, ¿vale? Contra la falta de conocimiento que hay que hacer, formar y ayudar al usuario. Al final nosotros lo que detectamos y lo comprobamos en nuestro día a día con todas las conversaciones que mantenemos y con todo lo que vamos avanzando es que nunca nadie nos ha enseñado cómo tenemos que consumir las principales fuentes de consumo de nuestros hogares, que son el agua, la luz, el gas. No sabemos cuánto tiempo tenemos que estar en la ducha para no despilfarrar litros y litros de agua. No sabemos cómo contamina dar al interruptor de nuestra casa. Nos creemos que damos y ya está. No, producir energía contamina. Lo que queremos es llevar al usuario ese conocimiento que sepa cómo las acciones que yo hago desde mi casa, que yo luego veo que se repercuten en una factura, pero no veo cómo se repercuten en el planeta. Lo que queremos es darle al usuario el conocimiento de decir, ostras, producir energía contamina, encender la calefacción en mi casa contamina, no se trata de vivir en la miseria, sino de ser consciente de que estas acciones tienen consecuencias en el planeta y en nuestra factura, porque no hacemos un uso correcto de los recursos. Y cuando tú tienes el conocimiento en tu cabeza y sabes, puedes actuar sobre ello. Entonces, ese es uno de los principales focos de Jovin, tratar de ecoformar a la mayor parte de la población. Y, bueno, además lo hacemos de una forma así bastante divertida porque proponemos retos, ¿no? Le decimos al usuario, oye, claro. tal, pues reduce tu tiempo en la ducha a 6 minutos. Claro, una vez que el usuario es consciente del problema, Jovin lo que hace es te reta a que te duches en 5 minutos y te doy semillas. Luego esas semillas desde nuestra aplicación las vas a poder canjear por alguna acción sostenible como reforestar X parcela de X bosque de X localización. Y bueno, la verdad es que estamos trabajando ahora mismo bastante la parte de los retos para tratar de no decirte que cambies tu hábito, sino de darte la posibilidad de cómo tienes que cambiar este hábito. Yo no te voy a decir que te pases al LED o que dejes de fumar y te lo voy a quedar ahí, sino que te voy a decir qué beneficio obtienes si te pasas al LED y cómo tienes que hacerlo o cuánto más sostenible eres si dejas de fumar y cómo puedes hacerlo. Eso es una de las partes que tiene la aplicación, que es la ecoformación, y se complementa o es el inicio o es la base, bueno, y es gratuita, ¿vale? Y luego tenemos una parte más premium, que es la que conlleva el control del hogar, ¿vale?
le damos herramientas al usuario. Estas herramientas son smart devices, que al final son aparatos, gadgets que tú pones en tu casa y que te permiten controlar la calefacción, controlar el aire acondicionado, descubrir cuál es tu consumo energético con un aparato que va al cuadro de luz. Utilizamos enchufes inteligentes. O sea, al final no se puede corregir lo que no se puede medir. Y claro, tampoco te sirve de nada que tú tengas unos aparatos que te permitan el control del hogar si no sabes qué hacer con ellos ni cómo hacer un uso eficiente de los mismos, ¿no? Entonces, ahí es donde la plataforma va aprendiendo de tus hábitos y te va diciendo, oye, para llevar tu ahorro al siguiente nivel, debes de programar la calefacción de esta manera, o debes de dejar de consumir tantos litros en la ducha, o tienes que cambiarte de tarifa de electricidad porque tienes un consumo que se agrupa en 2 horas y puedes contratar esta tarifa tal que te va a venir muy bien. Nosotros sabemos que hay gente comprometida con la sostenibilidad de su casa, pero no llegan al punto de poder medirlo, de saber si lo están haciendo bien, mal. Entonces ahí es donde entra la parte, digamos, premium de Jovin. Facilitamos el kit de eficiencia energética y a la vez desde nuestra aplicación controlas los principales focos de consumo de tu casa. Y así es como mides. Y en el momento que mides y cuantificas el dato, puedes actuar sobre él. Y ya no solo estás actuando sobre las emisiones que dejas de producir a la atmósfera negativas, sino sobre tu propia factura. O sea, Es como nuestro punto de valor. Jovin al final es ahorro y sostenibilidad en una sola app. Aquí vamos a hablar de diferentes conceptos, ¿vale? Primero es quién tiene el pain del pago de las facturas, que eso suele ser pues la cabeza de familia, ¿no? Entonces, esta persona es la que paga las facturas, ¿no? Y es la que cada mes, por así decir, pues, es responsable de llevar los ingresos o de hacer el gasto y es el que lo ve en su día a día. Entonces, esa responsabilidad, ¿vale? Al final se traslada en que su día a día al resto de sus convivientes, ¿vale? O al resto de personas que habiten en el hogar, se lo traslada. Entonces, por eso el padre o la madre va continuamente detrás de los niños pequeños, apaga la luz, cierra el grifo mientras te lavas los dientes, no abras la ventana que está la calefacción puesta, ¿vale? Eso es como funciona actualmente un hogar. Al final, son las personas más adultas las que empiezan a ver o detectar el problema y el problema de pagar también, y luego son las nuevas generaciones los que tenemos que ir aprendiendo, ¿vale? La cosa está, si de base esa gente adulta no tiene las herramientas para que ellos se puedan formar, pues la educación de los más pequeños va a ser igual de básica que la que ellos tienen. Por eso creemos que Jovin puede estar pensado también para familias, ¿no? O sea, el usuario de nuestra app no va a ser un niño pequeño, va a ser un adulto, ¿vale? Pero ese adulto... Sí puedes criar a ese niño en unos hábitos sostenibles que va a desarrollar en un futuro cuando se vaya convirtiendo en adulto, y de esta manera estarías erradicando un problema que tenemos la generación actual, que nunca nos han enseñado cómo tenemos que consumir en nuestra casa o fuera de nuestra casa. Entonces, si atajamos ahora mismo ese problema de los padres en sus casas y las madres enseñando a los niños los hábitos que Jovin te está impulsando, es un buen puntazo. Yo no soy la persona por excelencia, ¿vale? En los hábitos sostenibles, ¿vale? De hecho, así es como surge esta startup. Surge porque yo participé en un concurso de emprendimiento con otro grupo de compañeros de la universidad, y siempre te dicen, tienes que intentar dar respuesta a un problema con el emprendimiento, ¿vale? Y yo, en el transcurso que había desde la universidad hasta mi casa, que eran 8 minutos andando, ya tuve la idea y la concebí en mi cabeza, y ya desde entonces no ha parado de pivotar y crecer. ¿Por qué surgió esta idea? Porque al final yo dije, joder, una de las cosas que más me duele es que mi madre esté todo el rato, rollo, cierra la luz, tienes la ventana abierta, cierra la ventana, está la calefacción marchándose. Luego, cuando llegaba la factura, muchas veces era en plan, jolín, ¿pero qué estamos haciendo? ¿Pero cómo podemos gastar tanto dinero si no vivimos en casa? Que es una realidad. O sea, estamos en casa, pero mi familia trabaja fuera habitualmente y es que no vivimos, por así decirlo. ¿Cómo puede ser que estemos gastando tanto? Entonces dije, en plan, voy a ver si este problema, ¿sabes? O, por ejemplo, en mi caso tampoco se había escuchado hablar nunca de reciclaje o de un montón de cosas que están relacionadas con la eficiencia, pero que al final no es solamente eficiencia y sostenibilidad, también estamos hablando de euros. O sea, que es súper importante, que es que estamos hablando de euros aquí, y de euros que tú estás tirando o que estás dando a otras empresas y podrían estar en tu bolsillo, ¿vale? Entonces,
así es como surge. En mis carnes, ¿sabes? Siendo un desastre, teniendo malos hábitos y mirando a ver si el resto de la población también lo tenía. Sí, la verdad que al final todos en nuestra casa tenemos algún comportamiento que no es del todo correcto, porque no sabemos cómo corregirlo, porque no nos han enseñado, como decíamos antes, y ahí es donde radica el problema. O sea, es que no me creo que haya nadie en su casa que lo haga perfecto. Yo en mi casa sí que trato siempre de apagar las luces, cuidar los detalles, pero antes lo hacía más por el tema ahorro, sé que esto está consumiendo y me está incrementando las facturas y ahora ya sí que soy consciente de qué supone los kilogramos de CO2 que se emiten a la atmósfera, más el dato medioambiental. Mira, para que te hagas la idea, yo llevo trabajando en esto 2 años con el proyecto y a día de hoy, todavía me sigo dejando las luces dadas muchas veces. eh, o sea, es real, ¿no? Entonces, si la propia aplicación en algún momento es capaz de detectar esto, que no hay nadie en casa y que tiene las luces encendidas y es capaz de apagarte las luces, pues fíjate qué interesante. Claro, también a veces el despiste humano hace que el despilfarro sea mucho más grande. Entonces, nosotros actuamos sobre las tres principales fuentes de consumo energético en los hogares, ¿vale? Que son agua, luz y calefacción. O sea, esos son los tres principales gastos energéticos o de recursos que tenemos en nuestras casas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pensamos? Pues al final tenemos que actuar sobre los tres, porque nos concierne, o sea, está en todos los hogares las tres fuentes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, por ir empezando por partes, el agua, lo que utilizamos es una alcachofa que reemplaza a la que tú tienes en tu propia ducha. Es un cabezal inteligente, que así lo llamamos, y lo que hace este cabezal es que eh, aparte de que de por sí te reduce de 12 litros por minuto a 7 litros por minuto, con lo cual, aunque no reduzca tu tiempo en la ducha, sí que está reduciendo el consumo de litros. Además, tiene un código avisador de color. ¿Qué significa? Es como un semáforo. Está en verde cuando eres eficiente, en amarillo cuando estás a punto de pasarte y en rojo cuando ya estás dejando de ser eficiente. ¿Vale? Y ya cuando te has pasado muchísimo empieza a parpadear. Sí, lo digo, oye, salte de la ducha. Es el dispositivo más didáctico de todo, sobre todo para los más pequeños. Efectivamente. Y además lo bueno es que nosotros, desde la app, de verdad registramos tanto los litros que consumes en tus duchas, o sea, eso se queda registrado, la temperatura a la que estaba el agua, cuánta energía consume el calentar ese agua y este tipo de cosas. Con lo cual, pues de verdad aprendes y ves cómo 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos por 7 duchas a la semana, por 52 semanas, al final son 15.000 litros de ahorro de agua. ¿Vale? Que es una barbaridad. Al final es como una pequeña piscina que se puede ahorrar con pequeños gestos. Luego utilizamos un aparato, por ejemplo, que sirve para medir el consumo de luz en casa, ¿vale? Al final se llama monitor de electricidad. Y este device lo que nos permite al final es conocer tus hábitos de consumo. ¿Por qué? Porque verdaderamente desde que entras en casa hasta que sales estás teniendo comportamientos energéticos. ¿Qué significa? Tú entras, das la luz, cocinas, enciendes la televisión, tienes el teléfono cargándose y cuando te vas, habitualmente se disminuye ese consumo de luz, ¿no? Pero Entonces, no se acaba. claro, no se acaba evidentemente porque los electrodomésticos Siguen están consumiendo. siempre consumiendo. Pero al final, ese comportamiento energético que tenemos en el hogar es lo que hay que trabajar para optimizar los consumos y poderle decir al usuario, oye, si pones la lavadora todos los días, 45 minutos más tarde o 40 minutos más tarde, entras dentro de un valle o de un precio de la energía mucho más barato y vas a estar ahorrando. O, oye, si llegas todos los días a las 6 de la tarde, ¿por qué vas a tener la calefacción encendida todo el día? Vamos a hacer una cosa. Yo me encargo de que no baje la temperatura nunca de 19 grados para que después, a las 6 de la tarde, justamente antes de que llegues, yo te lo pongo a 21 para que cuando llegues ya esté a 21 grados y así nos ahorramos 8 horas de energía. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa? Que las viviendas tienen no demasiado aislante. Entonces, durante esas horas es verdad que puede estar la calefacción encendida, pero la energía se está escapando. Entonces, es mejor que esté apagada para eso. Lo mismo ocurre con el aire acondicionado. Tenemos un aparato que nos permite controlar el aire acondicionado. Y luego tenemos enchufes. Mira, os voy a dar un pequeño tip. En las viviendas que tienen termoeléctrico, ¿vale? Tienen un potencial de ahorro bestial. ¿Por qué? Porque los termos funcionan de tal manera que calientan el agua, ¿vale? A 80 grados y se apaga la reductora y el agua va disminuyendo la temperatura. En cuanto está en 70 grados, vuelve a calentar el agua.
Entonces está continuamente calentándose. ¿Qué es lo que pasa? Que tú no consumes agua caliente a todas las horas del día, lo concentras en unas horas concretas, que es el momento de la ducha y ni siquiera la lavadora ni el lavavajillas, porque es la lavadora y el lavavajillas la que calienta el agua para los lavados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Que al final, si tú el termo le enciendes 2 horas, que es el tiempo en el que tú consumes verdaderamente el agua caliente, ¿vale? Pues, además tiene muchísimo consumo, puedes reducir sustancialmente ese consumo de recursos. La programación que tendrías que hacer, que puede servir nuestro enchufe o cualquier otro que haya en el mercado, ¿vale? Pero al final lo que puedes hacer es, rollo, pues lo voy a encender a las 6:30 de la mañana porque me ducho todos los días a las 7:30 y voy a hacer que se apague a las 11 porque es cuando ya hemos hecho toda la colada, hemos limpiado la casa y ya no voy a necesitar mucho más agua caliente. De esta forma, pues se puede ahorrar un poquito más. Claro. Y Con estos dispositivos es que controlas tu casa, controlas tus consumos. Eso es. Ya el siguiente nivel será poder abrir y bajar persianas, porque al final es súper importante el sol, la luz que entra dentro de la vivienda. En algún momento también esperamos poder controlar la ventilación, poder tener la capacidad de saber cuánto tiempo ha estado la ventana abierta o cerrada y ese tipo de cosas. Pero bueno, esos son ya planes de futuro. Sí, eso es largo plazo. Vale, fenomenal. Pues mira, el año pasado por estas fechas yo veía que necesitaba ayuda con el proyecto porque no tenía los conocimientos para sacar una empresa adelante. Yo llevaba un año trabajando, tenía algunos mentores que me estaban echando una mano, pero eran de negocios más tradicionales. Una startup tiene otro tipo de características, tiene otro tipo de requisitos, de objetivos, ¿no? Y eso no se estudia en la carrera. Por mucho que yo haya estudiado ADE, no tenía ni idea del emprendimiento. Entonces dije, necesito ir un paso más allá. Y por entonces, en abril del año pasado, postulé para poder entrar en la Lanzadera y no nos cogieron. Estaba el proyecto muy verde todavía y es una cosa muy acertada por su parte. Yo tampoco me hubiera elegido, pero seguí trabajando. Esto me sirvió para seguir mejorando, ponerle bases y sobre todo después de verano, en septiembre, decir, vale, quiero que esto se haga real, voy a apostar por la solución, voy a apostar por el proyecto y voy a poner todos los medios para que esto ocurra y esto se cumpla, ¿no? Entonces, empecé a colaborar con Jimena, se unió al equipo y me empezó a ayudar fuertemente, otra compañera más. Estuvimos 2 meses y aquí fue cuando concentramos la postulación en Lanzadera. Y dijimos, joder, de verdad, si estos meses nos vamos preparando, en enero para nosotros sería un gran impulso poder entrar en Lanzadera. Preparamos un vídeo bastante divertido. Sí, recuerdo que estuvimos unos cuantos días montando el vídeo de presentación para entrar en Lanzadera y, jolín, nos lo hicimos con muchísima ilusión y después, hasta que supimos que entrábamos, estuvimos en un vilo. Sí, es un proceso largo porque requiere, tú postulas una primera llamada, una segunda entrevista y luego además tienes que venir a Valencia a dar un pitch también presencial. Joder, yo 2 días anteriores me desmayé, me abrí la cabeza, estuve a punto de no poder venir, pero luego al final aquí estamos y la verdad es que nuestro paso por Lanzadera, yo creo que empieza tú si quieres. Bueno, desde que entramos en enero es apasionante el conocimiento que hemos adquirido y cómo Jovin está creciendo y ya no solo Jovin, sino nosotros como personas y como profesionales. El poder compartir experiencias de otras startups con compañeros que tienes en la mesa de enfrente o en la planta de arriba o no sé. Y que te cuenten, que les cuentes, que les pidas, que den, que des el networking, el compartir, el estar todos al final a una, necesitas saber algo de esto para tu proyecto, no te preocupes que te lo enseño. Justo ayer, además, un compañero de otra startup me tuvo que dar una clase de SEO y explicarme cómo tengo que ponerme súper fuerte con ello. Y es eso, y como Sí. Jovin y como equipo estamos creciendo desde que estamos aquí, viviendo el día a día todos. Creo que tiene muchos valores muy buenos, Lanzadera y pertenecer a este ecosistema, pero si tuviera que elegir uno que me llevo es poder conocer a gente como tú que está luchando por un sueño, que se ha encontrado problemas como los que nosotros nos estamos enfrentando, que ha tenido que superar dificultades, que ha tenido éxitos, que tienes que saber también cómo afrontarlos, que te vas a tomar algo y puedes charlar a Dios de cualquier cosa. Yo creo que eso para mí es esencial. Aparte, luego también de que el propio Lanzadera te forme, te ponga objetivos, te ayude con el negocio y ese tipo de cosas. Las formaciones de startups que empezaron como nosotros,
y que han ido creciendo y que están Sí, sí, petándolo, por así decirlo, y que vengan a la lanzadera porque forman parte del ecosistema y te den una formación y te digan cómo ellos lo han hecho, cómo puedes hacerlo, el aprender de otros, que a hacerlo mejor. eso es. Es apasionante, de verdad. Vienen profesionales de Facebook, Google, HubSpot. HubSpot, o sea, empresas muy, muy grandes, ¿no? También es verdad que justamente somos sus clientes, porque yo creo que todos aquí estamos haciendo Google Ads, campañas en Facebook y necesitamos un CRM, ¿no? Pero nos dan charlas muy interesantes en las que podemos aprender mucho. Si Jovín hubiera nacido en un país que no es España, ¿vale? Tendríamos muchas más posibilidades de que fuera viral. ¿Qué es lo que pasa aquí? Por ejemplo, en España, en nivel medioambiental o de sostenibilidad, todavía está en unos pocos, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que la gente todavía no se termina de preocupar. Es verdad que nuestros hábitos están cambiando, es verdad que cada vez hay más gente que es consciente, es verdad que los países y el propio gobierno está apostando cada vez más, pero lo bonito es que también es verdad que hay una cierta o gran trayectoria. Y ahí es precisamente donde está la dificultad, en ganarse la confianza del usuario para poder ayudarle, en que confíe en los contenidos de Jovin para poderse formar, en que en algún momento posture, ¿no? De ser sostenible, de ser eficiente, que no lo lleves en plan oculto. ¿Sabes? Al final, las cosas buenas hay que compartirlas, ¿no? Y si tú estás ayudando a tu planeta y encima estás ahorrando unos euros en tu factura y encima tienes un mayor confort en tu casa porque lo puedes controlar desde el móvil, joder, pues qué menos que lo cuentes, ¿no? Para que haya otra gente que se pueda aprovechar también. Yo creo que por ahí van las dificultades. Nosotros salimos al mercado ya en el mes de junio, ¿vale? Vamos a empezar a hacer las ventas. Estamos también buscando colaboraciones con grandes empresas, porque a ellos les puede servir también Jovin para fidelizar a sus usuarios. Y nuestra visión es convertirnos en un referente, tanto que, mira, la visión corporativa es eh, ser bueno, a ver, suelo poner tu partner energético de confianza, pero a mí me gustaría que Jovin pasara a la historia por los litros de agua o los miles de litros de agua que consigamos ahorrar a nuestros usuarios, por los miles de euros que consigamos ahorrar a los ciudadanos, por las cientos de toneladas que consigamos reducir de emisiones de CO2 a la atmósfera. Eso es lo que nos mueve en nuestro día a día y lo que nos hace levantarnos con ganas de ayudar, ¿no? Y con ganas de trabajar y el estar orientados en torno a la misma misión. Y luego los planes. Ojalá que esto funcione en los próximos meses en España. Y si esto es así, pues tenemos la suerte que tenemos un montón de vecinos en Europa que van un poco más avanzados y que a lo mejor la solución la pueden acoger muy bien. Y luego también lo que hemos detectado es que en Estados Unidos, por ejemplo, hay unas creencias brutales y son, yo creo que el peor continente o país con respecto al consumo energético, porque es que les da completamente igual. O luego, por ejemplo, también en Sudamérica también podríamos echar una mano, pero tendría que ser otro tipo de ayuda. Pero bueno, será algo progresivo, ¿no? Y hay que, lo que siempre decimos, hay que gatear antes de andar y andar antes de correr. Si tiene la idea, que la lleve a cabo. O sea, si tienes una idea, no la dejes en la parte trasera de tu cabeza. Fíjate, Intenta llevarla a la realidad. mi consejo sería otro. Antes de llevarlo a la realidad, comprueba desde el momento inicial el interés del mercado. O sea, ¿qué significa eso? Lucha por tu idea, lucha hasta la saciedad, trabaja, pero Llevarla a la realidad y valídala. Y si no, vale, pivota. ¿qué es lo que pasa? Que la gente no conoce cómo se tiene que llevar a la realidad una startup, ¿vale? No conoces cuáles son los pasos o lees Lean Startup y no te queda muy claro qué es la menor versión de tu producto para llevar al mercado, ¿no? Eso lo empiezas a ver aquí, cuando llegas a la academia y te dicen, chaval, tenías que llevar vendiendo un año. Y te quedas tú en plan, ¿cómo? Si no tenía Claro, nada, eso es. sería muy interesante colaborar con otra startup, ver cómo funciona, aprender. Mi consejo es, rodéate de gente más lista que tú Sí, siempre siempre rodearte de gente y, mejor que tú. y no tengas miedo a hablar a otros emprendedores porque siempre van a estar dispuestos a ayudarte. Y además, cuanto más rodaje tiene el emprendedor, en cuanto le cuentas la historia, ya te sabe asesorar y decirte por aquí sí, por aquí no. Y escuchar, sobre todo escuchar y querer aprender de otras personas que ya han emprendido, que están con sus proyectos
Mira, hace 2 años, en octubre, cuando yo llevaba 3 meses solamente, un inversor, el primer inversor con el que yo hablaba con él, y ni siquiera era el tipo de inversor que Hobby necesitaba en aquellos momentos, porque era de Series A y yo era Presid, ¿vale? Para que te quede claro. Pero me dijo, tu proyecto tendrá mucho sentido si se dan 2 condiciones. La primera, que tú no tengas que incurrir en almacenamiento de dispositivos y no te encargues del envío, con lo cual tendrás que pivotar hacia un modelo de marketplace. Y luego lo segundo, que se cumpla la condición de que sea una fácil instalación. Entonces, esto es en lo que estamos luchando en este momento, todavía a día de hoy.